Esta semana, en Hechos y Opiniones, nos toca hablar del 47 aniversario del asesinato del periodista dominicano Orlando Martínez, sus asesinos, si se hizo justicia, etc. Nos toca hablar de las constructoras dominicanas, el abuso reiterado con respecto al aumento de las viviendas. Vamos a tocar el tema de la ciudad de Nueva York y la seguridad y la nueva propuesta del alcalde Eric Adams respecto al equipo anticrimen que se acaba de formar. Y tenemos como invitado especial a Ángel Vázquez, joven que aspira a ser el senador estatal del Distrito 33 de Alto Manhattan. Esto y mucho más a continuación. Hechos y Opiniones. Bueno, señores, y continuando con Hechos y Opiniones, esta semana nos toca recordar a un grande del periodismo dominicano, a un hombre que dio la vida por lo que creía correcto y justo. Se cumple el 47 aniversario del asesinato cruel, vil y cobarde del periodista Orlando Martínez. Orlando Martínez, que fue director de la revista Ahora, era columnista del periódico El Nacional, una persona aguerrida, una persona de combate, comprometida con su época, con las causas justas. Orlando Martínez tiene una columna que se llamaba Microscopio. El nombre de la columna establece el nivel de profundidad de los trabajos de Orlando y del nivel de lo acucioso que era el periodista Martínez. Microscopio es buscar lo más pequeño, buscar aquellas partículas pequeñas, buscar aquellos objetos no visibles a la vista humana, y hay que usar un instrumento, en este caso el microscopio, para ello. Orlando Martínez escribió un artículo, fue un defensor de las causas justas, repito, y un opositor férreo de la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer durante los 12 años, dictadura ilustrada que se llevó a importantes figuras nacionales, muchachos todos jóvenes, muy jóvenes, incluyendo a Orlando Martínez. En su columna Microscopio, en la última columna Microscopio, en su último escrito, que se presume fue la causa de su muerte, el doctor Balaguer había declarado recientemente que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Pero también el doctor Balaguer había admitido que en su gobierno se habían hecho 300 millonarios. Le había adjudicado a los incontrolables, le había adjudicado como los responsables de los asesinatos políticos en el país. O sea, desde la perspectiva del doctor Balaguer, él no era responsable de nada. La corrupción, él no era partícipe de ella, llegaba hasta su despacho. Los millonarios se hicieron millonarios por su cuenta, él no tuvo nada que ver con eso desde su perspectiva. Y la violencia política del país en esos 12 años no estaban bajo su control, según él. Frente a estas denuncias, frente a estos comentarios del doctor Balaguer, Orlando le escribió un artículo que dice, ¿por qué no, doctor Balaguer? Y señala varias cosas en su artículo. Por ejemplo, ¿por qué no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? Una de las cosas que le decía el doctor Balaguer en ese artículo. Y les recomienda finalmente al doctor Balaguer: si es inevitable que la situación de sangre, de robo, continúe en el país, si es imposible evitar actos indignantes y miserables como el que él presenció en esos días,
en un aeropuerto, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o el barco y desaparecer definitivamente de este país junto con los anteriores mencionados? Se refiere a los militares y a los corruptos del gobierno Balaguer de los 11 años que, bueno, estaban desmantelando ese país. Dicen que este artículo le costó la vida a Orlando Martínez, que fue asesinado de manera cobarde y canalla en la avenida José Contreras, detrás de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sus asesinos materiales, o por lo menos una parte de ellos, porque hay otros que están vivos y viven en La Romana, en Casa de Campo, etcétera, bueno, lamentablemente. Pero sus asesinos fueron capturados, los asesinos materiales, y entre ese grupo de criminales está Mariano Cabrera Durán, Rafael Alfredo Lluveres Ricard, Lluverito, está Joaquín Antonio Pou Castro, entre otros, Luis Emilio de la Rosa, entre otros. Parte de estos fueron arrestados y fueron procesados por el crimen de Orlando. Repetimos, los autores intelectuales nunca aparecieron. El doctor Balaguer, en una acción cobarde y poco seria, en un libro famoso, dejó una página en blanco dedicada al asesinato de Orlando Martínez, página que supuestamente alguien más joven que él, que obviamente sucedería a su muerte, daría a conocer posteriormente. Bueno, pues esa persona, o eso es mentira, y eso no pasó, o esta persona que se le asignó esta tarea, entre comillas, el doctor Balaguer, si aún vive, entonces ha decidido mantener el secreto. De todas maneras, para todos los opositores políticos del régimen balaguerista de los 12 años, el responsable directo de este asesinato es el doctor Balaguer, porque según voces dentro del palacio en esa época de gobierno, el doctor Balaguer comentó, a raíz de este artículo que le acabo de mencionar, que no sabía qué hacer con ese muchacho. Y ustedes saben muy bien que en las dictaduras, los dictadores no dan órdenes directas, sino que sugieren. Y presumimos muchos que lo que hubo aquí fue una sugerencia indirecta, que no involucrara de manera la acción del presidente en el momento, propiamente dicha, pero la sugerencia, la indirecta, su equipo de los esbirros, los criminales, los calieses que rodeaban al doctor Balaguer en su momento, pues sencillamente toman la seña y ejecutan la tarea. Lamentamos que algunos de los implicados de manera directa en este asesinato aún estén sueltos. Somos de los que nos inscribimos en el pensamiento de que crímenes como estos no proscriben jamás, y que de la misma forma que una persona en su momento fue capaz de asesinar a sangre fría a alguien por la forma de pensar, también tiene que afrontar las consecuencias de sus actos, no importa la edad que tenga. Así que lamentamos muchísimo que hayan personas sueltas todavía, que ni siquiera fueron llamadas en el juicio que se le pasó a los criminales, a los asesinos materiales de Orlando, y recordar todos nosotros, la gente que hacemos comunicación, la sociedad dominicana, la familia de Orlando, los amigos de Orlando, los compañeros de Orlando a nivel de militancia, que es nuestro deber mantener esta bandera, este estandarte de dignidad, de honradez, de compromiso, y que Orlando es de los periodistas, de los muchos periodistas de la época del doctor Balaguer, de los que no se transaba, de los que no se vendía, de los que no lo compraba un anuncio, de los que no lo compraba una llamada del Palacio. Ese fue Orlando Martínez. Es un ejemplo para el periodismo, es un ejemplo para la sociedad dominicana, y nosotros hoy, en Hechos y Opiniones, le rendimos loor y respeto, recordando el 47 aniversario del asesinato de Orlando Martínez. No se mueva, ya seguimos Hechos y Opiniones. Tengo una noticia, la única joyería en el área de Jersey, que tenemos 5 bancos, mi gente, ahora tenemos 5 bancos. Huapay, Afterpay, CISO, Klarna, y ahora nos llegó Synchrony, mi gente. Tenemos un banco que nos da hasta $30,000 sin
o con crédito. La única. Ahora mismo puedes pasar por aquí, buscar tu prenda sólida, 5,000, 10,000 dólares, no importa. Nosotros te la aprobamos. Hasta 3 años para pagarlo, mi gente. Tenemos los Showcase, Mónaco. Puedes pasar, tiramos la aplicación, te lleva tu Cartier o te lleva tu Rolex a 3 años, mi gente. 3 años. Con o sin crédito. Puede hacer la aplicación desde su casa, no tiene que venir a la tienda. Y si quiere venir, porque con mucho gusto aquí lo recibimos. Gustavo Oro, 14 quilates. Señores, continuamos. Hechos y opiniones. Miren, una de las aspiraciones del dominicano es tener su casa, tener su casa. Poder tener donde estar sus últimos años, donde ir a descansar sin tener que molestar a nadie. Una casa es un sueño nuestro. Y los que vivimos en el exterior, una de las razones principales por las que salimos del país es para tener nuestra casa. No hablamos de fincas, de mansiones, una casa. El mercado en el exterior para la colocación de viviendas es un mercado apetecible por las constructoras dominicanas y los bancos. Porque bueno, el nivel de ingreso promedio del dominicano acá es en principio ligeramente mejor que el dominicano que reside en el país, que no puede adquirir una vivienda allá. Sin embargo, soy de los que cree que las constructoras, y quiero decir específicamente las constructoras, están abusando de este deseo, de esta necesidad que tenemos en el exterior. Mucha gente, tal vez ustedes, los oyentes no lo saben, pero el gobierno pasado inició un proyecto de unas fiducias de viviendas que lo maneja el Banco de Reservas. Todos los expertos en fiducias y en finanzas y en economía dicen que es una fiducia exitosa. Bueno, la fiducia le pone como condición a las constructoras poner determinada cantidad de dinero para poder aprobarles los proyectos y que los mismos puedan tener apoyo económico de esa cuenta fiduciaria que maneja el Banco de Reservas. ¿Qué práctica estamos viendo de un tiempo a esta parte de algunas constructoras? Ofrecen viviendas, apartamentos a unos precios asequibles, a unos precios apetecibles. La gente, sobre todo del exterior, nos metemos en el proyecto, vendiendo el proyecto en planos, ¿verdad? En planos. No hay, todavía los solares no están siquiera limpios, es en planos. Con proyección de entregarla en 2 años. Nos ponen facilidades para nosotros poder pagar el inicial de la casa y entregarnos la llave. Nos ponen facilidades para, bueno, llegar a acuerdos con los bancos y poder obtener los préstamos necesarios para poder cubrir esta situación, este compromiso hipotecario. Hasta ahí estamos bien. El asunto está en que la práctica, y esto es lo que nos preocupa, es, bien, se cumplieron los 2 años, ahora toca entregar el apartamento. ¿Sabe cuál es la práctica de estos señores de las constructoras? Decirle al adquiriente, que ya casi siempre ha concluido el pago del inicial, que el proceso posterior es la obtención del préstamo para finalizar ese proceso, decirle que la casa subió $1.000.000 y que como ahora, y que como el banco aprueba solo el 80% del total de la vivienda, del costo total de la vivienda, ese $1.000.000, $650.000, $500.000, etcétera, debe pagarlo, hacer pagos adicionales el adquiriente de la vivienda. O sea, dijimos que me tocaría pagar $850.000 dominicanos de inicial de la casa, ¿verdad? Yo completo mis $850.000. Estoy en el proceso de adquirir el préstamo para cerrar eso y que finalmente me entreguen mi llave. Y cuando estoy en el proceso con el banco, algunas constructoras dominicanas están recurriendo a decirle al adquiriente que esa casa debe agregarle, además de los $850.000 que ya dio de depósito. Para poner un ejemplo,
500,000 pesos más, 600,000 pesos más y a veces 850,000 pesos más. Eso nos parece un abuso sin calificación. ¿Por qué? Porque eso debe establecerse con prioridad. La excusa de algunas constructoras es, bueno, pero las cosas subieron, muy bien, pero no subieron en el momento en el que tú me diste el precio y en el que yo estuve pagando el inicial de mi casa. Porque de ser así, tú me lo dices en el proceso, no al final de cuando yo completo el inicial. Segundo, cuando es el dólar que sube y por lo tanto el precio se devalúa, no hay una sola constructora que le haya dicho a un beneficiario, pero mira, como el peso se devaluó y subió de valor, yo debería darte 50,000 pesos más porque tú me pagaste de más. Eso no pasa, señores. O sea que aquí estamos aplicando, las pérdidas las compartimos y las ganancias te quedas tú solo con ellas. Eso nos parece un abuso. Y nos parece que el Departamento de Protección al Consumidor, Proconsumidor, debe involucrarse en esta situación. Pero ya, Eddie Alcántara, que es el responsable de ese departamento, debe empezar a asumir con responsabilidad esta situación. Es inadmisible lo que está pasando en Santo Domingo. Claro, ellos, ¿qué pasa con estas constructoras? Le devuelven el dinero a la gente, claro que se lo devuelven, porque ya tienen garantías de que esa casa se va a colocar en el mercado por un dinero adicional, porque el mercado en esa coyuntura subió. Eso es robo, señores. Eso es un crimen, eso es un abuso. Y no hay forma que nos puedan explicar en términos financieros que eso es legal o que es moral. Así que el Proconsumidor tiene un compromiso de investigar qué está pasando con ellas. Llamen a este programa que le vamos a dar nombres de constructoras, nombres, teléfonos y apellidos, y de los agentes que la manejan. Llámenos. De Dominicana nos llaman, se lo damos con mucha responsabilidad. Ya basta de abusar de la gente en el exterior con excusas baladíes que solamente intentan llenarle los bolsillos a estos abusadores que manejan la construcción en República Dominicana. Miren, señores, a propósito de Dominicana y a propósito de actividad política, un congresista, diputado de La Romana, esta semana se hizo viral y famoso, ya lo había hecho por otras sandeces que ha dicho. Eugenio Cedeño, de una manera destemplada, a la pregunta de una periodista en torno a los privilegios que tienen los congresistas en República Dominicana, dijo que los diputados son príncipes y que el país tiene en la Cámara 190 príncipes que necesitan atención, que necesitan privilegios. Y yo quiero decir acá que ese es el concepto del político dominicano, que el poder es para abusar de él, para lucrarse de él, para tener beneficios particulares. Por eso los candidatos a diputados en el país son capaces de invertir hasta 20 millones de pesos en una candidatura. 20 millones de pesos que en la mayoría de los casos no les regresa por salario, porque lo ven como una inversión. Y lo ven como una inversión para ir a buscar privilegios. El problema no es este señor Cedeño, representante de La Romana. El problema no es él. El problema es la mentalidad del político nuestro, que no entiende la actividad política como lo que es, una especie de sacerdocio en el que quien se decide a ser un profesional político, de hecho, hace vocación de pobreza. Porque en la actividad política uno no debe ir a buscar absolutamente nada, sino a dar. Entonces, esa escuela de pensamiento de la que es parte el diputado Cedeño, es la escuela que ha hecho que la gente deje de creer en la política. Es la escuela de pensamiento y de la práctica política que ha hecho que la gente entienda que los políticos nuestros van al poder solo a hacer travesuras, a hacer bellaquerías. Este tipo de prácticas deben ser sustituidas, deben ser eliminadas de la política nacional, pero cuidado con nosotros creer que cambiando de un partido para otro se resuelve el problema. Este señor Cedeño es diputado del PRM. Nosotros marchamos y estuvimos en contra de las prácticas peledeístas durante 16 años, pero este señor no es un santito, no es la primera vez que sale con este tipo de cosas. El electorado nuestro tiene que empezar a meditar a quién llevamos nosotros a posiciones públicas, cuál es su mentalidad, cuál es su práctica. La idea de estos partidos es esencialmente
que se remueva uno para yo ir a hacer exactamente lo mismo que yo he criticado. Eso tenemos que superarlo. La sociedad dominicana y sobre todo la romana debe observar a este señor Cedeño y entender si es correcto que se mantenga en funciones públicas en la Cámara de Diputados en República Dominicana. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra, un país de miseria, entender que porque es diputado tiene que tener privilegios, que son príncipes? ¿A quién se le ocurre semejante tontería? ¿Acaso esa costumbre, por ejemplo, de 2 exoneraciones durante la legislatura, durante el periodo de 4 años de un congresista en Dominicana, es absurda? ¿Acaso a un médico le da un carro cada 4 años para que mejore su condición de transporte? Lo hacen con los trabajadores. Pues no es posible. Entonces, no hay razón para que una persona, por el hecho de ser congresista, tenga el privilegio de tener 2 exoneraciones. Además, a estos congresistas nuestros allá en el patio, le pagan la dieta por sesión, le pagan los trabajos en comisiones. Pero aquí otro trabajador dominicano tiene sus privilegios. ¿Qué otro trabajador tiene sus privilegios? Yo soy de los que se inscriben en la escuela, que tenemos que aspirar a un congreso unicameral, una sola cámara, listo. Y 2, reducir sustancialmente esa representación masiva y ese picadillo de distritos municipales que han hecho en el país para tener representación en el Congreso de los partidos que han controlado el poder. Es tiempo de eliminar todo eso, es tiempo de replantearse la actividad política y es tiempo de que los romanenses entiendan si este señor Cedeño, Eugenio Cedeño, merece representarlos en la Cámara de Diputados. Mucho más, echen su opinión. Aún se mantiene la dolorosa guerra de Rusia y Ucrania. Bueno, el ataque de Rusia contra Ucrania, porque esa es una guerra con mucho desnivel en el que Ucrania está pagando la peor parte. Según varias fuentes diplomáticas, esta semana o en los próximos días podría llegarse a un acuerdo que haga un alto al fuego. Parece ser que las partes están, digámoslo así, entendiéndose. El presidente de Ucrania oficialmente ha dicho que Ucrania ya no va a continuar con su aspiración a ser parte de la OTAN. La demanda principal de Putin con relación a lo que, digamos así, le justifica para él y para Rusia los ataques despiadados contra Ucrania. Esperemos que esto tenga un alto. Esperemos que Ucrania entienda el papel que juega de bisagra entre Asia y Europa, que entienda que una provocación en esa zona no es oportuna, no es correcta, pero que también Rusia entienda que no es posible un ataque tan cruel contra un país como Ucrania, que no es posible, que esos bombardeos discriminados no se justifican. Que si ciertamente intentaron conversar desde 2014 con Ucrania para llegar a un acuerdo y evitar el acercamiento con la OTAN y eso no se le hizo caso. Si bien es cierto que hubo ataques de parte del ejército ucraniano en Donbass desde el 2014 hasta la fecha y que a pesar de las denuncias de Rusia respecto a los crímenes que se estaban cometiendo en Donbass y a la necesidad de detener esos ataques, no se le hizo caso. No justifica eso los ataques contra Ucrania. Así que nuestro deseo como programa, nuestro deseo como persona, es que se detenga, se llegue a un acuerdo esta semana, como proyectan informes diplomáticos, y que finalmente se llegue a un alto al fuego y se regrese a la mesa de diálogo y a la diplomacia para resolver las diferencias. Leí y escribí hace unos años, leí en un medio colombiano, y lo reproduje en uno de mis trabajos periodísticos, una frase que a mí me ha marcado para siempre. Bueno, la idea esencialmente es que se entiendan, que se regrese a la acción diplomática, que se regrese a conversar, que no haya retaliación posterior. Históricamente sabemos que un ataque tan fuerte como el de Rusia contra Ucrania
va a dejar secuelas por 100 años, que los odios entre ucranianos y rusos van a perdurar por mucho tiempo y que curar esas heridas, como diría el poeta Manuel Jiménez, va a costar sal y limón. Así que las consecuencias de una guerra, de unos ataques como estos, son muy, muy, muy duros y casi siempre permanentes. Así que auguramos que en efecto las cosas que se plantean en el mundo diplomático respecto a la posibilidad de un alto al fuego y un entendimiento en la mesa de diálogo sea efectiva por el bienestar de todos los ucranianos y, por qué no, incluso de los rusos que han estado envueltos en este conflicto. Vamos a la ciudad de Nueva York. Vamos a la ciudad nuestra. El alcalde Eric Adams trae una propuesta. Nosotros, la gente que vivimos, convivimos, hacemos vida de alguna manera en la ciudad de Nueva York, estamos preocupados por el altísimo nivel de violencia en todos los planos. Incluso el nivel de irrespeto a las autoridades policiales ha sido muy evidente en la ciudad nuestra. La preocupación del neoyorquino de a pie respecto a tomar el tren, a que alguien le empuje, etcétera, es palpable. A nuestro juicio, muchos de estos ataques responden más a problemas psicológicos que a problemas delictivos, a nuestro juicio. Y una hipótesis que manejamos nosotros, no es científica, pero la manejamos nosotros, es que muchos de estos comportamientos esquizofrénicos, de locura, etcétera, casi seguro tiene mucho que ver con el consumo de opioides al nivel que hemos llegado en la ciudad de Nueva York. Mucha gente fuera de control, mucha gente fuera de los centros de salud, lo que indica que la ciudad, el Departamento de Salud de la ciudad, deberían tomar en cuenta el asunto de las personas con problemas psiquiátricos, con problemas de salud mental, porque dejarlos sueltos, o por lo menos dejarlo en la forma que están ahora, posiblemente sube más el nivel de riesgo de la gente que anda trabajando, etc. Pero bueno, vamos al alcalde. El alcalde acaba de anunciar esta semana el equipo de seguridad vecinal. Este equipo de seguridad vecinal pretende específicamente trabajar en torno, tratar el asunto de la violencia con un equipo especializado de policías. ¿Por qué consideramos importante esta acción? Porque esto nos podría poner de frente como ciudad a esta realidad de violencia y podríamos abordar de manera diferente los resultados que hasta ahora tenemos y el fracaso que tuvo el alcalde de Blasio con relación a este tema de la violencia en la ciudad. Sin embargo, hay algunas preocupaciones legítimas de importantes sectores norteamericanos, de la ciudad de Nueva York, respecto a la viabilidad, a la posibilidad real de esta propuesta del alcalde Adams. Por ejemplo, Latinos Just, una organización que trabaja sobre asuntos de justicia con latinos, ha planteado que los equipos de seguridad vecinal son solo un cambio de marca de una de las unidades. Los equipos de seguridad vecinal son solo un cambio de marca de una de las unidades más dañinas del NYPD. Ha planteado Latinos Just que ya hubo un equipo en el 2002 que tuvo que ser desmantelado por las malas prácticas, por las prácticas abusivas, por las prácticas racistas. Y el equipo final que fue desmantelado en el 2020 por el anterior alcalde Bill de Blasio. La observación de sectores de la sociedad civil en la ciudad de Nueva York tiene asidero. Tiene asidero porque normalmente estos ataques, estas acciones policiales de prevención de la delincuencia se centran en los barrios nuestros, en los barrios de los afroamericanos y de los latinos. Y sabemos todos que el nivel de arrestos de afroamericanos y latinos es muchísimo más alta que cualquier otra comunidad en la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, están demandando que ciertamente hace falta una acción que reduzca el nivel de violencia y el nivel de crimen en la ciudad, pero que también debe tomarse en cuenta que ese nivel de crimen y ese nivel de violencia no sea justificación
para que la policía, en este caso este cuerpo especializado, abusen de las minorías y tomen a las minorías como chivo expiatorio de las mismas. Nosotros en particular creemos lo siguiente. Primero, no debemos olvidar el origen de la policía en los Estados Unidos. El origen de la policía nos ayuda a entender su comportamiento. La policía estaba encargada, cuando la esclavitud era, digamos, el estilo de vida en Estados Unidos, de vigilar esencialmente a los esclavos. Y como los esclavos no eran vistos como seres humanos, sino como animales, el nivel de abuso de los policías blancos respecto a los esclavos fue muy fuerte. Ese es su origen. Ahora bien, nosotros creemos que sí, se replantea el entrenamiento de la policía en la ciudad, se replantean las relaciones de la policía con la comunidad, se replantea la forma de abordaje, pero además, si se sube los niveles de captar inteligencia en los vecindarios, seguro que la policía va a tener un trabajo mucho más eficiente. Seguro que si tiene dentro de los vecindarios nuestros los policías que persigan información, inteligencia, que ayude a diseñar planes concretos y planes viables, seguro que la relación, primero ellos van a ser mucho más certeros a la hora de ir detrás de criminales, y segundo, la relación con la comunidad va a mejorar. Es necesario que el alcalde Adams, que fue capitán de la policía, y esta unidad entiendan que no es tratar de traer una solución mágica desde un sombrero, sino, y esencialmente, reunirse con la comunidad. Esencialmente, replantearse la relación policía-comunidad, eso es esencial. Y, sobre todo, un entrenamiento y sensibilización que permita que los policías entiendan que su rol no los hace ni más buenos ni más malos, no los hace superiores o inferiores, sencillamente tienen una tarea concreta que hacer, y no es sobre la base del prejuicio, sino sobre la base de entender que en cualquier momento, en cualquier actividad, puede haber un criminal, sin descartar el hecho de que, señores, los niveles de salud mental en la ciudad se han disparado enormemente, los niveles de problemas con relación al nivel de pobreza también están muy altos. Por ejemplo, el asunto del pago de renta es un dolor de cabeza permanentemente para los neoyorquinos. El nivel de salario no corresponde con el nivel de gastos que tienen las familias promedio, las familias trabajadoras. Todos esos elementos tienen que tomarse en cuenta a la hora de salir a la calle a cazar delincuentes, porque uno puede confundir un desesperado con un delincuente y terminar cometiendo acciones injustas, simple y sencillamente por no valorar el contexto en el que se dan los acontecimientos. Esperemos que el alcalde y el Departamento de Comunicaciones Técnicas del alcalde que ve este programa le pasen este mensaje, de suerte que no descarten, por favor, capacitación adecuada para ese departamento, para ese equipo especial de la policía, y retomar y fortalecer relación policía-comunidad para que entre todos podamos sacar esta ciudad adelante. No se mueva, viendo la entrevista central, Hechos y Opiniones. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Señores, Hechos y Opiniones, venimos con la entrevista central. Ha sido una práctica nuestra durante este año de programa traer la gente joven que tiene aspiraciones políticas a
posiciones electas aquí en la ciudad de Nueva York, en el estado, con la idea de que, bueno, ustedes conozcan estos rostros nuevos, estos rostros frescos, su pensamiento y, como hemos dicho anteriormente, su práctica. La práctica, lo que ha hecho la persona, dice mucho de qué puede hacer en una función pública, por ejemplo. Y también hemos reiterado aquí, innumerables ocasiones, que tener aspiraciones políticas y aspirar a posiciones electas es definitivamente una vocación de pobreza. Porque un oficial electo, un oficial designado, no va a una posición del gobierno a hacerse rico o a buscar dinero, sino a servir. De ahí que las leyes norteamericanas de la ciudad, del estado y del gobierno federal sean tan estrictas para asegurarse que un funcionario electo o designado cumpla con su función, ¿sí?, y no ir en detrimento de los constituyentes y de la población civil. Bueno, en ese contexto y bajo ese criterio, tenemos una persona que aspira a senador estatal en el distrito 33, de lo que hablaremos más adelante, pero que a nosotros nos sorprende y nos agrada tenerlo aquí. Ángel Vázquez, hermano. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien también. Qué bueno, Ángel. Ángel, a una persona joven como tú, egresada de la universidad, con grado académico, ¿qué lo motiva a meterse en política? La motivación mía es ese esfuerzo que hizo mi familia cuando ellos emigraron de allá, de la República Dominicana, llegar a este país a lograr un sueño americano. Eso en realidad es lo que a mí todavía me motiva en el día de hoy, porque esa es la historia de toda nuestra gente que vinieron y se emigraron aquí a este país, a los Estados Unidos. Y eso a mí me motiva porque somos gente emprendedora, queremos lo mejor para nuestra familia y lo que a veces hace falta son los recursos necesarios para que nuestros estudiantes y nuestros hijos logren esa vida próspera que muchas de las familias inmigrantes vinieron aquí a este país a buscar. Oye, la historia de inmigración es una historia de sacrificio muy grande. La historia de inmigración es la historia de tú dejar tu país, tú dejar tu lengua, tu comida, tu familia. El confort. El confort, en búsqueda de algo nuevo, algo mejor. Y hoy en día yo estoy muy orgulloso y agradecido de esa comunidad de inmigrantes que vinieron aquí. Y yo soy un producto de esa comunidad y de todo ese esfuerzo que esa comunidad ha hecho. Ángel, sí, hablemos de política nacional, hablemos de lo que está pasando en el Congreso norteamericano y en la Casa Blanca. El presidente Biden sometió una propuesta de, digamos, rescate financiero, por decirlo de alguna manera, que pretendía desarrollar un plan de infraestructura, de reconstrucción del país, que pretendía asignar fondos a tareas sociales necesarias en los Estados Unidos. Sin embargo, el senador de West Virginia le echó una pasta de jabón al sancocho. ¿Qué piensas tú de esa situación y de que se haya caído este proyecto? El proyecto se cayó porque así es que funciona lamentablemente la democracia de nuestro país. Él es un senador de West Virginia y él se paró a representar los residentes de su estado. Y así lamentablemente a veces que funciona la democracia de nosotros en este país. Pero eso no significa que ahí tenemos que parar. Hay que seguir abogando por las necesidades que estaban incluyendo en ese proyecto. Aquí nosotros tenemos un crisis demasiado grande con eso de la salud de niños, por ejemplo, el cuidado de niños, por ejemplo. Es demasiado costoso y a la misma vez no tenemos suficientes personas que tengan el tiempo y la motivación para dar ese cuidado de niños. Y la cualificación. Y la cualificación. Porque el pago también es muy bajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una crisis. Porque si las familias están pagando de 25 hasta 30 mil dólares para el cuidado de niños, pero a la misma vez uno no le puede pagar ni 15 dólares por hora a una persona que está dando ese servicio, entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Se va a ir a trabajar a Amazon, se va a ir a trabajar donde le puedan pagar 20, 21, 25 dólares a la hora, por hora, y no tener que hacer ese trabajo arduo que se necesita, que se conlleva cuando es el cuidado de niños. De hecho, tú mencionas eso porque una parte importante de este plan era el cuidado infantil. Así es. Era una parte, esa fue una de las partes que más se habló, pero también se habló el tema del cambio climático. No se puede dudar, el clima está cambiando, las tormentas están más fuertes, los veranos están más calientes, hasta los inviernos están más calientes. Eso es correcto. Casi ni nevó este invierno aquí en New York City. Pero se entiende que ese senador tiene la industria
que produce electricidad usando carbon. Como, Correcto. lo que se como se produce la energía, es una energía no limpia en ese estado. Y por eso él fue a defender a los trabajadores dentro de su estado. Ya, pero una energía sustentada fundamentalmente en los hidrocarburos, en el petróleo, etcétera. Sí. Y la idea es cambiar eso. Este plan contemplaba plantearse el inicio de esos cambios de suerte que podamos tener energía renovable, energía que no dependa esencialmente del petróleo y que no dependa esencialmente de los carburantes, que es el problema que hay en Estados Unidos con Rusia ahora, porque resulta que Rusia es uno de los suplidores más importantes de petróleo y con esta situación de Ucrania y con las medidas restrictivas del gobierno de Biden, sencillamente eso se paró ahí. Sí, y yo aplaudo al país de Alemania que decidió parar ese proyecto que ellos tenían, donde iba a traer el gas desde Rusia a su país. Y hubo un momento ahí como que los alemanes tal vez no iban a estar con nosotros, pero al fin y al cabo sí se pararon con nosotros y dijeron vamos a parar ese proyecto porque esa es una de las maneras que le podemos hacer las sanciones necesarias contra Rusia. Mira, ante el fracaso reiterado del Partido Demócrata en el Congreso, en el Senado sobre todo, porque en la Cámara hay muchas propuestas que han pasado, pero en el Congreso se caen. ¿Tú crees que el partido tiene posibilidad de retener el control de las cámaras? Yo sigo diciendo lo siguiente, el Partido Demócrata tiene un problema con los hispanos y los latinos. Si el Partido Demócrata no continúa a ignorar como población, va a perder el votante hispano. Lo sigo diciendo y ya han salido varios análisis. ¿Qué significa eso? Que para uno poder retener la Cámara de Representantes, Diputados y el Senado, el partido va a tener que hacer un esfuerzo bien grande en motivar la población latina hispana en este país a que voten. Porque en realidad hay un problema bien grande. Aquí mira, por ejemplo, en el estado de Nueva York hubo la convención demócrata recientemente, hace una semana y media, y no fue invitado ni un electo hispano o latino a que hable en la convención. Eso es muy grave. Demasiado grave. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Aquella propuesta de reforma migratoria en la que se comprometió el Partido Demócrata, que finalmente no ha podido caminar siquiera un solo paso. ¿Tú crees que eso va a complicar la situación del partido en las elecciones de medio término? Yo creo que puede... ¿O tú crees que puede surgir alguna propuesta intermedia y que tal vez el presidente en la Casa Blanca no le haga caso a la persona en el Congreso que ha dicho que esa ley contraviene la Constitución y que tal vez pasen la ley? ¿Qué tú crees que puede pasar con eso? Mire, yo creo que el primer proyecto de ley que ellos tienen que enfocarse son los estudiantes, los niños que llegaron aquí muy joven, inmigrantes, que no tienen la culpa de ser los dreamers. Los dreamers, que no tienen la culpa de hoy en día no tener documentos. Ese es el primer proyecto de ley que ellos se tienen que continuar a enfocar. Yo sé que a veces es difícil cuando uno tiene una margen tan pequeña como la tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero el tema es seguir abogando por ese proyecto de ley, seguir trabajando ese proyecto de ley, porque eso sería un gran triunfo para la comunidad inmigrante en este país. Y yo incluiría ahí, si tú me lo permites, Ángel, a los que reciben beneficios de TPS. Sí, así que también es una población muy grande y que están en un limbo, no son ni una cosa ni la otra. No, y que llegaron aquí por un refugio también, porque tenían problemas en sus propios países. Correcto. Tenían problemas, mira, como llegaron muchos de los centroamericanos que llegan aquí a través de refugio, porque ya la vida no es sostenible donde están viviendo, Eso entonces llegan aquí por eso. Centroamericanos, sí. Algunos africanos, los hermanos haitianos, que son beneficiarios de TPS. Realmente tomar eso en cuenta tiene mucho valor porque resolvería la vida de muchas familias que ya están aquí y que ya tienen un tipo de beneficio, que eso es la cuestión, digamos, de redondear eso. Sí, reunir la familia para recrear ese núcleo familiar que es necesario para el avance y el prospero de esa gente que vinieron aquí buscando un refugio. Perfecto, señores. Hablar con Ángel es una maravilla. Vamos a hacer un corte y regresamos para hablar de sus aspiraciones en el Senado estatal. Ya regresamos, sus opiniones. La Bazooka
labazuca.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. labazuca.com, información privilegiada y sin censura desde Nueva York y para el mundo. labazuca.com. Bueno, regresamos, Hechos y Opiniones, conversando con Ángel Vázquez. Ángel, aspiras a una posición en el Senado estatal, en el del Estado de Nueva York. ¿Qué distrito y qué planteas? El distrito, yo me estoy postulando por el distrito 33, que tiene incluido como vecindarios Marble Hill, Inwood, Washington Heights, Hamilton Heights, Manhattanville y parte del Upper West Side. Es un distrito diverso. Multiétnico, además. Multiétnico, pero sigue siendo 51% latino. Mayormente dominicanos que todavía viven en el Alto Manhattan. Yo fui maestro de escuela pública. Hoy en día trabajo para el Sindicato de los Maestros como asesor político de ese sindicato que representa a 200,000 trabajadores de nuestra gran ciudad que trabajan dentro de nuestras escuelas. Como tengo experiencia como maestro y como tengo experiencia con el sindicato, uno de los planes más grandes míos es convertir más de nuestras escuelas en lo que se llaman escuelas comunitarias. Tradicionalmente... ¿Qué es una escuela comunitaria? Tradicionalmente uno piensa que la escuela es solamente donde se da un servicio académico. Una escuela comunitaria es donde se busca un profesional que determina cuáles son las necesidades de cada estudiante y de la familia, que no sea solamente la necesidad académica, pero cuáles otras necesidades existen. Interesante. Por ejemplo, si se da cuenta ese profesional que hay una falta de servicio dental, bueno, vamos a traer el dentista a la escuela. Si es un problema de que los estudiantes no tienen espejuelos, servicio óptico, vamos a traer el profesional a la escuela. Si se da cuenta que los padres están trabajando 2 y 3 trabajos y necesitan programación después de la escuela o programación durante los fines de semana o programación durante el verano también, ese profesional se encarga de buscar esa programación y traerla a la escuela directamente. Darle tranquilidad a la familia. Exactamente. Eso se llama una escuela comunitaria, que significa que no es solamente dando el servicio académico, pero es también sirviendo la comunidad entera. Aquí en el distrito 33, que antes era el 31, vamos a hablar de eso ahora, Sí. En el distrito 33 que tú quieres representar en el Senado estatal, ¿ya hay escuelas comunitarias? Sí, hay una en la PS 192, que está en Hamilton Heights, es una escuela comunitaria, y la PS 5, que está aquí cerca de Dykeman, en Inwood, también es escuela comunitaria. Esos sirven como modelo, como escuelas modelo, y podemos, las prácticas que ellos ya llevan dentro, replicarla a otras escuelas dentro del distrito. ¿Qué otra cosa te propones tú como senador estatal que entiendes que este distrito, que está lleno de una pobreza espectacular, ayudaría, aliviaría la vida de la gente? Yo he tocado muchas puertas porque ahora mismo estoy en la parte donde tengo que colectar suficientes firmas para poder ser candidato oficial. Y la primera cosa que a mí me dicen cada vez que toco puerta es la seguridad pública. La gente de nosotros no se están sintiendo seguros cuando salen a la calle y cuando se montan en el tren o cuando se montan en un autobús. Y una parte bien clave con esto es que el problema es de salud mental. Eso es lo que estamos viendo. Los problemas que estamos viendo en los trenes es de salud mental que se está viendo. Y el Estado sí tiene una parte que ver con esto, y es que el Departamento de Salud del Estado es que le da permiso a un hospital a decidir si quiere cerrar una unidad o si quiere cerrar algunas camas. Y lo que estamos viendo, lo que se ha visto por décadas ya, es que los hospitales de aquí de la ciudad han ido cerrando las unidades psiquiátricas. Las camas para los pacientes psiquiátricos las han ido cerrando una por una. O sea, que es un asunto administrativo, más que un asunto político. Claro, porque eso es el Departamento de Salud del Estado que le da el permiso a ese hospital a tomar esa decisión. Y los hospitales lo están tomando porque hay otras unidades que le dan más ganancia que tener una cama para un paciente El psiquiátrico. asunto es de costo-beneficio. Exacto. El dinero. El dinero. Ángel,
una de las mayores dificultades que tiene tu distrito, el distrito 31 que quieres representar en el Senado, es lo que respecta a los pequeños negocios. Tú y yo sabemos que en esta zona el nivel de personas que se han generado un empleo creándose su propio negocio es muy alto. Pero además que el riesgo de las personas con pequeños negocios también lo es porque o el Estado no entiende lo que hace, ellos no entienden al Estado, no tienen suficiente orientación para mejorar sus negocios, pero sobre todo aquellos que tienen locales abiertos, el property tax está acabando la economía de los pequeños negocios. ¿Qué te has planteado tú respecto a ese tema? Me encanta hablar sobre los pequeños negocios porque mis padres eran pequeños negociantes. Mira, mi madre fue remesadora y mi padre tenía un negocio de cajeros automáticos aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, para mí, la historia de los pequeños negocios es la historia del sueño americano, es la historia del dominicano que es emprendedor. Y yo quiero proteger a los pequeños negociantes. Hoy en día sirvo en el comité de licencia, en la junta comunitaria, que nosotros somos lo que decidimos si le vamos a dar una licencia de licor a un restaurante o no. Estamos hablando del Community Board 12. Sí, el Community Board 12 por el Alto Manhattan. Para mí, los pequeños negocios son los que crean una economía dinámica local. Si queremos hablar de bajar el crimen y la violencia, lo que tenemos que hacer es crear más oportunidades de empleo para los jóvenes. Y eso lo hacen los pequeños negocios. Pero como tú me acabas de decir, la cosa está bien difícil para los pequeños negociantes. La renta está sumamente alta. Por eso es que estamos viendo mucha de la gente de nosotros ya vendiendo en las calles. Tú ves vendiendo tenis en la calle. Sí, correcto. Eso es algo que en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, yo nunca pensé que íbamos a llegar a este momento. Como hay un programa de renta controlada para los inquilinos, tal vez se puede ver cómo se cambian leyes a nivel estatal para hacer un programa de renta controlada para los centros comerciales. Sería indispensable, porque es que realmente los pequeños comerciantes nuestros no pueden cargar más con este peso. ¿No? Una dificultad que veo, Ángel, también tiene que ver con el conocimiento que tienen los técnicos, por ejemplo, del SBA, de la SBA, respecto a nuestros negocios, porque me parece que el entrenamiento que tienen los técnicos de SBA o de otras agencias que trabajan con pequeños negocios a nivel estatal o de la ciudad, son muy esquemáticos. Y los negocios nuestros son negocios fuera de esos esquemas. ¿Tú piensas en la necesidad, en la posibilidad de que haya reuniones con estos técnicos para que entiendan la lógica de los negocios nuestros? Porque no calificamos para nada nunca. Sí, esa oportunidad existe, pero yo te voy a poner una mejor. Yo creo que el Estado debiera de considerar el crear un banco público. Un banco para que sirva a las comunidades como la de nosotros. Que ahí mismo también den la educación dentro del banco, que se hable el idioma de la comunidad. Hay otras, este no es un concepto nuevo, no es un concepto totalmente nuevo, se puede traer a nuestra ciudad. Y cuando tú estás hablando de un banco público, tú estás hablando del gobierno entregarse más a la comunidad para darle más acceso a los pequeños empresarios. Y que no medie en ese banco, tal como tú planteas, por ser estatal, ahí no va a mediar la intención de profit, de hacer dinero, sino de servir. De servir, exacto. Por lo tanto, el resultado puede ser diferente. Sí, así es. No, nos parece maravilloso, nos parece maravilloso. ¿Cuándo son las elecciones en el distrito? Las elecciones vienen el 28 de junio. Estamos, o sea, ya mismo. Ya mismo, estamos como a 3 meses de las elecciones. Correcto. Y obviamente tú aspiras a ser nominado por el Partido Demócrata en la boleta. Sí, por eso es que ahora mismo estoy en el proceso de colectar firmas. Se necesitan 1000 firmas para uno ser candidato oficial. Claro, uno quiere someter más de ahí para enseñar que tiene fuerza y que tiene esa energía. Entonces estamos en ese proceso. Ese proceso finaliza ya el 7 de abril. Cuando se sometan las firmas, uno ya viene siendo candidato oficial por el partido. ¿El que te dé la firma tiene que estar inscrito en el Partido Demócrata o no? Sí, tiene que estar registrado a votar el distrito como demócrata. Como demócrata. O sea, las firmas para apoyar tu candidatura solo son demócratas que pueden firmar. Una persona independiente no puede firmar. No, porque se está hablando que vamos a una primaria. En la primaria, correcto. Por el Partido Demócrata. Correcto. Ángel, mucha suerte. Gracias por venir. Cuenta con este espacio. Y ven acá al estudio que vas a encontrar firmas, que hay mucha gente que te apoya. Gracias. Mano, un gran placer. Gracias por tenerme. Es un placer. Señores,
Hemos hablado con Ángel Vázquez, aspira a la nominación del Partido Demócrata por el Distrito 33 de Altos Manhattan. Antes era el Distrito 31. Ahí estuvimos a la amiga Marisol representándonos durante 2 años, para que tengan una idea de qué estamos hablando y ubicar el distrito de manera correcta. Así que deseamosle suerte a Ángel, denle su firma cuando él lo visite, toque la puerta, para que él pueda ser candidato dentro de la boleta para las elecciones del mes de junio. Gracias por estar con nosotros. La semana próxima hay mucho más. Hechos y opiniones.